Feliz Feliz 2021. 2021. Mi nombre es Fernando. Yo soy Rebeca. Y bueno, ahora estamos aquí presentes para un poco dialogar, Rebeca. ¿Te parece un poco Sí, la situación que estamos viviendo a partir de la pandemia, ¿no? sí, estamos en México ahora, en Morelos, y pues ha sido muy interesante todo lo que hemos pasado en este 2020, ¿no? Ujú. Sin embargo, nosotros iniciamos una idea en el 2019 de Eh, Iglesia que se mueve. ajá. Entre el mes de agosto y septiembre de 2019, en Denver, Colorado, iniciamos lo que nosotros llamamos Iglesia que se mueve, con gente de diferente país, diferente lengua, diferente cultura. Sí, y pensando en esto, ¿verdad? Yo recibí un documento muy interesante que está escrito por un señor que se llama Lucas Magnin. Y él nos presenta, bueno, todo lo que él escribe siempre es interesante, escribe en diferentes revistas y libros, etcétera. Pero hay tres claves que él nos menciona, muy interesantes, tres claves para la iglesia que se está transformando. ¿Sí? Entonces, yo quiero leerlas y quiero que comentar contigo, Fer, pero también invitar a nuestros amigos, a todos aquellos con los que hemos estado en contacto y hablando y dialogando sobre una iglesia que se mueve, ¿qué piensan, qué opinan sobre estas ideas? Las voy a comentar, ¿qué te parece si Sí, las leo? adelante. La primera idea dice, en primer lugar, la necesidad de revisar el culto como eje central de la vida cristiana. La pandemia ha puesto en evidencia que si eso es todo lo que la iglesia tiene para ofrecer, estamos en problemas. La reunión es una especie de comodín, una muleta que ha cubierto multitud de pecados, desde canciones sin mucho sentido hasta afirmaciones que en otros contextos serían poco toleradas, pasando por sermones con una teología preocupante. Centralizar la vida de la iglesia en el culto simplifica las cosas y nos ha librado de procurar mejores argumentos o respuestas para los problemas de la vida en comunidad. Pero hemos aprendido que ese comodín es muy frágil. Cuando volvamos a la normalidad, ¿habremos revisado nuestro cultocentrismo? Esa es una cuestión muy interesante. ¿Qué piensas, O Fer, de sea, lo esta que nos idea? invita a él es a reflexionar sobre el cultocentrismo de nuestras iglesias y que, bueno, como tú mencionabas, eso que lo que hicimos fue en Denver y ahora estamos en México porque la pandemia lo limitó todo y la pandemia ha creado, o por una parte limitó cosas, pero por otra también ha creado nuevas formas de ser. Y me parece que uno de los cultos, perdón, uno de los temas ha sido el culto, que muchos hermanos quieren regresar, ¿no?, a eso que antes de la pandemia se tenía, pero que la pandemia ha puesto en tela de juicio, ¿no?, porque podemos hacer iglesia sin ese culto. Y me Sí, parece que ese es un tema que tenemos que recuperar. El revisar si realmente, como dice el autor, ¿no?, tenemos un cultocentrismo que nos deja frente a las nuevas realidades, a las nuevas generaciones, ¿no?, como ya cosa que no tiene ninguna pertinencia actual. sí, la pandemia nos paralizó. Definitivamente veníamos con un ritmo, con una dinámica en nuestros cultos, en las iglesias, todas las iglesias, hablo de todas. Sin embargo, nos paralizó y nos puso un estate quieto y todos a su casa y ahora habría que pensar en cómo ser iglesia. Y ahí entra nuestra segunda clave que menciona este señor Lucas. Dice, en segundo lugar, el peligro de pensar que la tecnología, porque todos nos fuimos a la tecnología. Sí. Dice, el peligro de pensar que lo tecnológico es la piedra filosofal para ser una iglesia cool o relevante. Sin duda, una iglesia que quiera ser relevante para los millennials, los centennials y los pandemias, tiene que entender que la tecnología es parte de la ecuación, no es todo. ¿No es cierto? No obstante, si las pantallas y redes sociales son otro comodín que nos salva
de revisar lo que pensamos, decimos y hacemos, llegaremos a un nuevo agotamiento, si pensamos que eso es todo. Sumar diseñadores gráficos, el staff de la iglesia, o sea, vamos a añadir más cosas, ¿no? De la iglesia y hacer más actividades en Instagram, en las redes. Dice, no cambia las ideas, pero si no cambiamos las ideas subyacentes, una iglesia cool es la que prolonga la vida y obra de Jesús en los dilemas de su tiempo. Si la estética acompaña, mejor aún, pero si no hay contenidos, las formas terminarán agotándonos. O en el peor de los casos se volverán en idolátricos, en fin, en sí mismos. Eso es algo muy terrible, ¿no? Claro, pero también nos pone en tela de juicio no sé si sería un punto que podríamos añadir después, que sería el discurso, la teología, ¿no? Pero sin embargo tiene razón, o sea, la cuestión de la utilización de los medios virtuales ha hecho que pongamos todo el énfasis en ellos, por una, pero por otra, solo los medios virtuales regresando y teniendo los mismos métodos y la misma programación y estructura de antes de la pandemia. Y sin tener en cuenta que también eso tiene que cambiar, aún en los medios electrónicos. Por una, y por otra, sí es cierto, los medios electrónicos son una parte, no es el todo de lo que viene, aunque se va a hacer mucho énfasis en los medios virtuales, sin embargo no lo son todo. Exacto. Y bueno, la tercera clave que me parece que es como muy importante, ¿verdad? Dice, y ojalá sea el punto clave de nuestro aprendizaje, la oportunidad de redescubrir el sentido comunitario de la fe. Cambiar a largo plazo el chip implica salirnos de esa experiencia individualista del cultocentrismo y del consumo digital para entender la iglesia como comunidad de los santos. Esto tiene implicaciones enormes a nivel de la organización, la distribución de la palabra, la participación, el crecimiento y el discipulado. Creo que esta es una clave muy importante. Y también el discurso, insisto yo, porque a veces se quiere tener un discurso ya decimonónico del siglo XIX y sin tener en cuenta todos estos cambios que estamos teniendo ahora y sobre todo, ¿no? lo que mencionamos en alguna vez, de que a veces se tiene en cuenta cuando se habla en los medios de comunicación a los millennials, ¿no? A los centennials y ahora a los pandemias, ¿no? Pero que con un discurso del siglo XIX. Sí, y no creamos comunidad, perdón. Tenemos que encontrar los caminos, las vías, las formas de ser iglesia, pero ya no va a ser una iglesia estática, tiene que ser una iglesia que se mueve, una iglesia que está en constante movimiento y que no está centrada en el culto el domingo en las instalaciones del edificio. El edificio. Parece que para muchas gentes, muchos hermanos, el templo, la hora, ¿no? Es muy importante. Sí, exactamente. Pues sigamos redescubriéndonos como una iglesia que se mueve, una iglesia que regresa al Evangelio de Jesús. Sí, porque esa es la idea. Volvamos a Jesús, regresemos al Evangelio de Jesús. Bendiciones. Y espero que pues, sus comentarios en este diálogo y esperemos tener más diálogos con ustedes. Bendiciones, gracias.